Se llama así. ¿Qué es la verdadera felicidad? Bueno, vamos a soltar una pregunta así capciosa. ¿Hay alguien en esta sala, ahí por Zoom, que no quiera ser feliz? Nadie. Entonces, está claro que todo el mundo quiere ser feliz. Todos queremos alcanzar la felicidad. Vale. Buscando un poquito en la Wikipedia, Jorge, ¿es posible que me pueda prestar el puntero láser? No necesito pasar diapositivas, necesito porque aquí no tengo el puntero. Mejor va a ser con esto. Muy amable. Gracias. Bueno, he buscado un poquito en Wikipedia qué se define o qué define las personas, los catedráticos como felicidad. Dice así. Se llama el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. También se llama felicidad aquello como una cosa, una circunstancia o suceso que produce ese estado. Eso se define como felicidad. Vale, basándonos en ese concepto podemos mezclar las ideas cristianas y no cristianas en esto, llevándolo a la práctica. Por ejemplo, encontramos que seguramente aquí tenemos visitas, ¿verdad? Bueno, no voy a preguntar, pero hay visitas aquí en esta casa. Vale, muchas veces nuestra felicidad tiene que ver con esta pirámide. A veces, vamos a ir uno por uno. Desde acá, a lo mejor muchos no lo ven. Los jóvenes dicen, cuando me independice de mis padres, seré feliz. Un tipo de felicidad. Los hijos, cuando tenga hijos, seré feliz. Otro tipo de felicidad. Cuando me case y esté con mi pareja o que esté con mi novio, seré feliz. Cuando tenga mis nietos, seré feliz. Cuando deje a la pesada y mujer, a la pesada y marido, seguramente ese día seré feliz. Pero resulta que a veces, cuando se cumplen esas cosas, no alcanzamos la felicidad. A lo mejor dice, cuando yo tenga un negocio, seguro que seré feliz. O cuando alcance mi carrera. O cuando viaje por todo el mundo y conozca, seré feliz. Cuando tenga los bolsillos llenos, seré feliz. Cuando alcance la perfecta salud y no me enferme, cosa que a veces es complicado porque hay circunstancias que nos pueden evitar la salud, como por ejemplo un accidente, seremos felices. Las cosas materiales, teléfono, zapatos, ordenadores. Cuando me jubile, porque ya estoy cansado de trabajar, seré feliz. Cuando llegue a lo más alto en mi carrera profesional, seré feliz. Cuando tenga 1 millón de seguidores, seré feliz. O cuando tenga un cargo espiritual, seré feliz. Muchas veces estas cosas pueden ser cosas humanas que a lo mejor nosotros añoramos porque entendemos que eso es felicidad. Pero resulta que esas cosas, cuando no van acompañadas de un sentido, no causan felicidad, curiosamente. O sea, es contrario a la definición que nos dan los catedráticos. Si alcanzo eso, soy feliz. Pero hay gente que consigue esto y no es feliz. Elena de White dice una cita así: una vida sin metas es una muerte viviente. ¿Por qué? Porque dice que la mente debería esparcirse en temas relacionados con nuestros intereses eternos. O sea que para que esto tenga un sentido, es que estas cosas deben tener un interés eterno. Porque, ¿verdad? Son metas, pero si no tienen un interés eterno, ¿qué pasa? Se difuminan. Para que ustedes observen, por ejemplo, hay gente que ha alcanzado las primeras cosas que hemos visto. No sé si conocen a este personaje. Robbie Williams. Una persona muy contenta, pero que por dentro sufría una profunda depresión. Mi pregunta es, ¿tenía todas las cosas materiales? ¿Había alcanzado el éxito en la vida? ¿Tenía todo? Pero no era feliz. Porque luego, ¿qué pasó? Se suicidó. Entonces, si pensamos que eso es la felicidad, no es. Y no solo pasa con, los jóvenes dirán, eso solo pasa con los mayores. Pero resulta que aquí tenemos
aquí está, chica, se suicida con 18 años, una de las influencers con más seguidores en TikTok. El papá no sabía que la chica tenía problemas. Tenía muchos seguidores, pero tampoco le dio la felicidad. Entonces, a veces nuestras cosas humanas nos hace pensar que eso puede ser la felicidad. Yo los invito a que leamos, por ejemplo, el libro de Daniel 4. Daniel 4. Esperen que lo encuentro yo primero. Y les digo qué es. Vale. Cuando nosotros, creo que lo estamos estudiando en la escuela sabática, que en el libro de Deuteronomio dice, cuando alcances el éxito, lo estoy parafraseando yo, no te olvides de mí. Lo estoy parafraseando, ¿vale? No digo que es así literalmente, pero trata de decir eso el texto. Cuando ya llegues arriba, no te olvides de mí. El libro de Daniel 4 nos cuenta, por ejemplo, el caso de alguien que había conseguido todo, pero llegó un momento en su vida muy interesante. Daniel 4, 29 y 30. Dice así, es el personaje que vamos a leer, es Nabucodonosor. Daniel 4, 29, 30. Después de que Daniel había hablado con él, le dijo, oye, como que hay que cambiar las cosas. Pero pasaron, dice así, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Imagínense a Nabucodonosor, seguramente en la terraza de su gran imperio, viendo que todo eso lo que había creado, como dice él, que yo lo creé con mi poder, lo hice yo, saber que te tienes que morir. Y la pregunta es, ¿qué pasará después? Porque al final nos llega el del poder descansar. Y dices tú, ¿y después de ahí qué hay que hacer? De hecho, a algunos que son más valientes todavía, cuando están en la cumbre de su éxito, se les habla de Dios. Vamos a leer el libro de Salmos 53:1. Y esto no solo pasa con las personas que no conocen del Señor, inclusive con los que sí conocen. 53:1, que dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces, podemos pasar dos cosas, que en el éxito me olvide de Dios, diga, no hay Dios, porque eso me interesa, no hay Dios. Y cuando le hablamos a las personas que están en el éxito, dice, no existe Dios, no hay. O como Nabucodonosor, ¿qué va a pasar si yo he construido todo esto? ¿Qué va a pasar después? Entonces, cuando uno llega a ese momento, a esa cima, nos empezamos a cuestionar. ¿Qué sentido tiene la vida? He luchado tanto, me he esforzado tanto, ¿y ahora qué? Crié tanto tiempo a mis hijos y luego son ingratos. Estoy con mi esposa y a lo mejor ahora descansa. O mi esposo y ahora se fue, me dejó por otra. Fui al trabajo, me esforcé y resulta que no es lo que yo pensaba. En los casos que ustedes ven de Logos TV, varios casos cuentan. Por ejemplo, un joven cuenta, mi padre se esforzó, me ayudó, me encaminó y llegué al éxito donde él quería. Pero ahora estoy aquí y no le encuentro sentido. El hombre era dirigente en una multinacional que se llama Volvo. Otro testimonio que cuesta también, que está en Logos TV, de un hombre que alcanzó el éxito, vendió casas a por doquier, pero de repente se encontró que se sentía un vacío en el corazón. Porque tú podrás alcanzarlo todo, pero esto no se puede llenar. No sé si alguna vez ustedes han sentido esa sensación, bueno, yo lo hablo de mi parte personal, de un vacío que no se puede llenar y no existe nada. Y a veces, ¿qué hace uno? Se refugia en las drogas, el alcohol, las mujeres, pero resulta que eso no calma el vacío.
Y en eso hablando nos dirigimos hacia personas que no son de la iglesia. Pero cuando nos dirigimos a gente que ya conoce, nos encontramos que muchos de nosotros, como hemos perdido el sentido de la vida, nos encontramos como dice Elena de White. Vamos, lo que a veces me parece que estaba hablando Álvaro esta mañana en la escuela sabática. Venimos al templo, asistimos a él, pero Elena de White dice así, que muchos de los que llaman cristianos son meros moralistas humanos. Hay una diferencia entre ser cristiano y ser un mero moralista. Un mero moralista es, pues bueno, sí, se porta bien, cuando la gente lo ve, sí, de verdad, viene a la iglesia, sí, verdad, asiste, sí, de verdad, da del diezmo, pero hasta ahí, un mero moralista. Y Dios no quiere que seamos solo meros moralistas, tiene que ir más allá. Entonces, cuando ya nos cuestionamos, vamos a ver lo que dice el libro de Marcos. Cuando llegamos a ese punto de pensarnos, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Acaso no hay más? ¿Es todo esto? Y aparece ese vacío existencial. Nos dice, por ejemplo, el libro de Marcos lo siguiente, Marcos 8:36. A lo mejor alguno que está escuchándome esta mañana, está en lo más alto o está cuestionándose hoy este momento. El libro de Marcos nos dice lo siguiente, Marcos 8:36. Dice así, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O vamos un poquito hacia atrás. Mateo 6:21. Entonces, ¿de qué sirve ganarlo todo si después perdemos nuestra alma? O Mateo 6:21 que nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y yo os pregunto, ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Vuestro tesoro está en las cosas de Dios? El otro día, que era ayer, el hermano Juan Pablo colocó en nuestro grupo de oración un post-it que decía, qué incoherente es que no pasemos tiempo con Dios ahora y queramos pasar tiempo con Él en la eternidad. Lo repito, qué incoherencia existe en nosotros que decimos que queremos pasar con Dios en la eternidad, pero resulta que no queremos ni siquiera sentarnos un ratito con Él a leer la Biblia o a orar. No podemos decir una cosa si no hacemos algo hoy aquí en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestro tesoro? Si vuestro tesoro está en las cosas, en cualquier cosa que puede ser la familia, los hijos, los nietos, las cosas materiales, la carrera, el especializarme, al final esas cosas son perecederas, se van. Todo se puede ir. ¿Qué nos ha mostrado el COVID? Que un día estoy aquí, viene una pandemia y se acabó todo. Que una enfermedad nos arrebata las cosas que más queremos, a los que más amamos. Todo se puede desbaratar. Ahora, si vuestro corazón está en otro lugar, entramos en una faceta peligrosa, ya sea usted cristiano o no. Dice Elena de White, hay muchos frente a cuyos nombres se encontrará escrito en los libros del cielo lo siguiente. Esto Elena de White está hablando de lo que ella ha visto cuando le muestran las visiones. Dios dice así, ¿qué es lo que vio, que le mostraron? ¿Qué dice? En el libro dice así, de las personas, no son productores, sino consumidores. ¿Eres tú productor o eres consumidor, estimado hermano? ¿Produces o consumes? Porque es fácil criticar. El programa no funciona, esto no sirve, no ayudan, ellos no hacen, ellos. ¿Y usted? Todos son, allí no hacen. ¿Y usted? Muchos de los que llevan el nombre de Cristo oscurecen su gloria, velan su belleza y lo privan de su honor. Es decir, cuando no hacemos nuestra parte, le estamos robando la gloria a Dios. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el dominio de Cristo. O sea, el hecho de que estemos inscritos legalmente, como una iglesia, en un nombre, no significa que en el cielo yo aparezca como, ok, está trabajando. No funciona así. Añade la cita, la continuación del pensamiento.
Dice entonces, no hacen caso de sus instrucciones ni cumplen con su obra. Y yo pregunto, ¿cuál es la obra que Dios nos ha llamado? Es que compartamos lo que estaba contando Tiana. O sea, Dios nos llamó a compartir. De aquí que están bajo el dominio del enemigo, dice ella, no están haciendo bien positivo. Por lo tanto, están realizando un daño incalculable. O sea que cuando yo me quedo callado y yo no digo nada, estoy diciendo un daño incalculable. ¿Cómo así? Porque en el libro de Ezequiel habla de la atalaya. Dice, si la atalaya avisare, la sangre ¿sobre quién cae? ¿Sobre mí? No, sobre los que les avisé. Pero dice, si la atalaya no avisare, perdón, si la avisare, cae sobre los otros. Pero si no avisa, la sangre cae sobre mí, él mismo. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos, hermanos, nos parezca o no, nos guste o no, Dios le entregó a la iglesia adventista la verdad, que tiene, obviamente que tiene a Jesús. Y el hecho de que nosotros no compartamos con otro ese mensaje para este tiempo, nos comete inmediatamente en un daño incalculable, porque hay gente que se va a perder. Debido a que su influencia no es de sabor de vida, para vida, es un sabor de muerte para muerte. Entonces la pregunta, otra pregunta, ¿estamos siendo sabor de vida para los que nos rodean? ¿O somos sabor de muerte para muerte? Entonces cuando nos hemos llegado a este punto, entramos en un lugar peligroso. Vamos a Apocalipsis 3, 15, vamos a Apocalipsis 3. Entonces cuando ya hemos entrado, si lo dividimos por partes, si hablamos en este caso de la persona que no conoce de Dios y está escuchando esto, pues encuentra el vacío. En las personas que ya conocieron de Dios, pero se han conformado, llega otra cosa. No, ya salimos del vacío, pero entramos al segundo vacío, porque se puede tener dos veces el vacío. Entonces, entramos a través de ese proceso de vacío. Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Qué nos dice? ¿A qué es lo que entramos por nuestra dejadez? Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice, fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Creo que esto hemos leído cientos de veces. Pero ahora meditemos. Ese estado en el que nosotros nos encontramos de tibieza, donde no queremos comprometernos con nada ni con nadie, nos lleva a lo que dice así. Nos convertimos en sabor de muerte para muerte. Esa es la consecuencia. Pero va más allá. En el libro de Lucas, ustedes han visto en el Lucas 15:8, no los invito a que leamos, es que habla de una parábola de una moneda que se perdió dentro de casa. Entonces yo, estando en iglesia, con ese estado, puedo estar dentro de casa, pero perdido. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros, mis estimados hermanos. Y tampoco que entremos en la apatía ni en la desidia, sino que despertemos. Por ejemplo, esto que estamos leyendo nos puede llevar a un segundo paso, no solo a la apatía y a la tibieza. Esta es ¿cómo se llama esto? El estado laodicense. Pero hay un estado peor, que es el estado de Sardis. Así que yo los invito, ahí al ladito, vamos a leer el libro de Apocalipsis 3, 2. Dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están. Uy, espérese, ese no era. Vamos más abajito. Ya les digo ahora mismo, lo que pasa es que aquí ha habido un detalle muy interesante, que se me perdió el versículo, pero tranquilos. Ya, el 3.1 es. Dice así, 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vale.
entonces entramos en esa muerte, muerte espiritual o la muerte del vacío existencial, que no sabe, ahora ya tengo todo, pero no sé qué hacer. Vale, ¿cómo sabemos que eso existe? Vamos, yo los invito a que leamos Efesios 2:1. Porque la Biblia nos hace ver dos estados de muerte, la primera y la segunda, pero con referente a nuestro estado espiritual. 2:1 de Efesios, si lo tienen ustedes, lo leemos así. 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando el sentido de mi vida era la casa, el coche, los hijos, el trabajo, la carrera, llegar a lo más alto, cuando yo estaba ahí, ¿qué estaba? Estaba muerto. Pero añade, vamos al versículo 5 ahora, nos saltamos ahí al 5, dice así, 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Entonces, ya cuando te das cuenta de que eso no vale para nada y que todas esas cosas, todo ese esfuerzo no sirve, y aparece Jesús, ya encontramos a Jesús, se acabó ese vacío. Pero podemos llegar a otro vacío, que al final, porque Apocalipsis, tanto 3 como 2, nos habla de gente que ya conoció el Evangelio, pero se acomodó. Y la de Sardis nos habla de gente que dice que tiene el nombre del que vive, pero están muertos. Y eso es lo que no tenemos que caer, hermanos. Ahora, permítanme que me ubique aquí. Vale. Ahora, a veces nosotros esperamos que para trabajar, para comprometernos, que pase algo milagroso. Elena White lo dice así: vi que los hijos de Dios aguardaban que sucediese algún cambio y se apoderase de ellos algún poder compelente, es decir, algún poder fuera de nosotros que nos coja y nos lleve de la mano. Aquí está el niño predicador, me parece que está aquí entre nosotros, está ahí. Yo pensé que era el nieto de Juan Pablo, pero no había sido, ¿vale? Entonces, al pequeño, miren, ese niño lo cogimos de la mano, lo sacábamos y él con la sonrisa iba repartiendo. Pero ojalá fueran ustedes todos como esos niños, pues yo cogerlos de la mano y sonriendo y vayan repartiendo. Pero no sucede eso. Lo que sucede es que nosotros estamos esperando que pase algún milagro y algún poder sobrenatural nos levante de las bancas, pero no sucede así. Pero dice así, pero sufrirán una desilusión porque están equivocados. Las escenas que están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud como para hacernos despertar y grabar la verdad en el corazón de todos los que quieren escuchar. Porque añade ella, la mies de la tierra está casi madura. Entonces, dado que no va a venir algo sobrenatural y nos va a coger de la mano como cogíamos al niñito pequeño y lo llevábamos a repartir, eso no va a suceder. ¿Qué nos está diciendo? Que los eventos que estamos viendo cada día nos debería llamar a la conciencia de trabajar. Bueno, seguramente dirá, es que yo no veo la radio, pero es que no hay que ver la radio, andamos con esto. ¿Esto no es suficiente argumento para movernos el corazón? Los que trabajan en ADRA, ¿no ven que hay mucha gente que no tiene que comer y que las cosas cada vez van a peor? Nos están diciendo ahora que va a haber un apagón. Ya estamos trabajando con ingeniería social. Va a haber apagón, ¿qué será de nosotros? Si hay apagón, se acabó las cuentas bancarias porque todo desaparece. Han comentado que cuando si desaparece el dinero, pues no ha sido nuestra culpa, ha sido los hackers. De repente nos encontramos sin dinero, sin nada en las cuentas bancarias. ¿Y ese momento qué hacemos? Porque ya están jugando con eso, porque estamos trabajando en el tiempo donde todo se mueve a través de la geopolítica, la geoingeniera y el lenguaje. ¿Para qué? Para tenernos atemorizados. La pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Si esas cosas no nos invitan a trabajar, ¿qué esperamos? Lo estamos viendo, o sea, es imposible negarlo. Y cada vez hay más necesidad. Entonces, la invitación es, hermanos, Elena igual nos está diciendo, mire, la tierra, la mies de la tierra está casi madura. No es que no hay gente, es que la hay.
Entonces los proyectos que tenemos, ya sea de ADRA, a través de escuela sabática o ministerio personal, es para buscar la mies del Señor. Porque el Señor no dijo que no había mies. ¿Qué dijo que faltaba? Obreros. No es que necesitemos dinero por los proyectos, lo que necesitamos es obreros. ¿Vale? Entonces ya les he presentado los dos tipos de muerte. La muerte que uno está con el vacío existencial y esta muerte que, mis hermanos, también causa vacío. Les quiero contar un ínfimo testimonio. Ya después de haber conocido al Señor, ya después de estar trabajando en iglesia, sentí de nuevo el vacío en mi corazón, porque lo había sentido cuando la primera vez que llegué a esta iglesia, esperando ahí donde está Dante, escuchando el sermón, caí en cuenta de que algo estaba mal en mi vida y por eso pues acepté que me enseñaran y fruto de eso me bauticé. Pero ya estando en la iglesia volví a sentir el mismo vacío en el corazón y me pregunté, ay, qué raro, pero si ya conocí a Jesús, ¿por qué siento este vacío? Había sido que sin querer me fui acomodando, me conformé. De hecho, mis padres y mis hermanos me decían, ¿y no vas a hacer nada por ti? Tus hijos van a ser grandes. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No, digo, yo estoy tranquilo, voy a la iglesia, con eso tengo suficiente. Entonces, poco a poco me fueron hablando entre mis hermanos, las predicaciones que escuchaba, y me extrañó que siendo cristiano tenga la misma sensación que antes. Porque, hermanos, Dios no solo quiere que prediquemos, sino que lo llevemos a la vida práctica, las cosas. Y les añado un texto, por ejemplo, el mismo que le leyó Gabriel el otro día. El mismo, porque el mismo me sirve, que hemos leído la semana pasada. Dice, el andar de Enoc con Dios no era arrebatamiento o ambición, sino el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, tiene que ver con la vida diaria. Al final, cuando se acaba el culto, se acaba el sábado, todos volveremos a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, a las cosas normales que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿qué sentido le estamos dando a esas cosas que nosotros tenemos? Porque criar hijos se puede hacer con un propósito, con una meta eterna. Tener una carrera se puede hacer con un propósito eterno. Tener un negocio se puede hacer con propósito eterno. Todas las cosas tienen un propósito si las hago con Dios. El hecho de que yo trabaje para la obra me hace crecer porque me invita a prepararme, a capacitar. De hecho, si uno tiene una carrera y se desarrolla, no solo es para ganar dinero. Entonces, cuando es solo para ganar dinero, se acaba uno pegando el golpe. Pero cuando el trabajo, la carrera, se lo direcciona para el Evangelio, tiene un sentido y uno empieza a crecer. Entonces es lo que nos está diciendo aquí el libro de Estelano de Hueco sobre Enoc. Él dirigió su vida a las cosas cotidianas. ¿A dónde? No se aisló de la gente convirtiéndose en un ermitaño porque Dios no nos pide. Leyendo un libro de investigación que estaba leyendo, así que de qué era. Bueno, se llamaba así, El Buscador de Sueños se llama, porque era un libro de un coaching motivacional que nos estaba contando. Y este libro cuenta de qué hacen las personas para encontrar paz en sus corazones. Porque como el libro era de tendencia hindú oriental, pues cuenta el coaching, que las personas para encontrar la paz y la tranquilidad se van a la Sierra de Gredos, al monte Tíbet, y se encierran en un cuarto y están ahí pensando. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Aislándose como un ermitaño. Si uno piensa que si uno se aísla, ¿por qué sabía el concepto católico? No, si te aíslas dentro del convento, no vas a pecar. Pero el problema no está en el convento, no está en el ambiente, el problema está aquí. Y ya esté en el convento, o ya esté en la Sierra de Gredos, o en el monte del Tíbet, ¿el pecado va a estar ahí? Sí o sí, porque está dentro de mí. Entonces, si nosotros nos aislamos para encontrar la paz, pues lo que vamos a encontrar es que no vamos a encontrar la paz. Y dice así, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. ¿Dónde? En el seno de la familia. Nuestra primera obra misionera tiene que ser nuestros hijos. En sus relaciones con los hombres, la carrera, el colegio, el trabajo, como esposo o padre, como amigo o ciudadano,
fue firme y constante siervo de Dios. Y eso es lo que tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, si nosotros le diéramos un vuelco a esto, si nos damos cuenta de que a lo mejor estamos dejándonos, había que aplicar lo que dice Apocalipsis 3:19, la receta para nuestra apatía y darnos cuenta, si nos hemos dado cuenta que estamos mal, hay una receta para eso. Apocalipsis 3:19. Dice así: yo reprendo y castigo a los que amo. ¿La receta cuál es? Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a ver cómo lo dice en otro lugar. Hechos 3:19. Los invito a ir hacia su mano izquierda, ¿sí? Vamos al libro de Hechos 3:19. ¿Cómo nos dice? Si nosotros reconocemos que estamos mal, que nuestra vida como la hemos andado funciona mal, nos dice el discurso de Pedro, Hechos 3:19. Así, y nos preguntamos, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer? Sería la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Es decir, en otras palabras, para que venga a ti el Espíritu Santo. Vamos a otro texto más. Ahora nos vamos a ir al libro de Corintios 10:31 y juntamos las ideas. Primera de Corintios 10:31, que fue el texto que leyó Fabián. Dice así, vale. La solución que nos da Apocalipsis, ¿qué es? Si tú ves que estás mal, arrepiéntete. Bueno, a lo mejor es una palabra un poco, puede ser para alguno le parece un poco una palabra muy grosera. Pero en realidad lo que se traduce del griego es cambiar de camino, es cambiar la dirección. Si tú ves que hacia allá te vas a pegar la matada, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, cambia el sentido. Porque si haces eso, vendrá, tenemos el perdón, se borran los pecados y viene el refrigerio de Jesús, es decir, la paz, la tranquilidad. Ahora, en el libro de Corintios nos dice así, 10:31. Por eso digo que no tenía nada que ver con la comida en este momento. Dice, si pues coméis o bebéis, ¿y qué añade? O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la otra cosa es esto, pues. Ya, cualquier cosa que ustedes tengan aquí, bueno, dice, el divorcio para la gloria de Dios. No, pues, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que si usted está en esta época, pues a lo mejor tendrá que repensarse, tendrá que conquistar a su marido, tendrá que conquistar a su mujer, porque hay que volver a restablecer todo. A los nietos no los podemos consentir, hay que amarlos, pero en este tiempo es tiempo de educar, de dirección. La pareja, pues que se fortalezca. ¿Por qué? Porque tenemos que dar gloria a Dios. Los hijos, tenemos que criarlos eso, para la gloria de Dios. Porque dice Elena de Guay que los hijos, ¿qué son? La herencia de Jehová. Y Dios nos va a pedir cuenta, ¿qué pasó con nuestros hijos? Si yo me independizo por algún motivo, será porque también quiero, no es porque me quiero quitar de encima a mis papás que me están acosando, que me dicen esto sí, esto no, sino porque si me voy a independizar será porque tengo que dar también gloria a Dios. Si tengo un negocio, una carrera, si voy a viajar inclusive, se puede hacer para la gloria de Dios. O sea, cualquier cosa que a nosotros hagamos, como lo planteemos, tiene que ser como dice Pablo, y si hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Miren, por ejemplo, lo que nos dice Elena White. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir
y desafiar nuestra lógica. Es verdad, cuando nos ponemos a debatir, es que Dios no existe, esto, que las versiones, que la Biblia es una copia, la lógica. Vale, eso es discutible. Pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Tu amigo que está en sus cosas te puede decir, bueno, es que eso es tontería, eso como te crees esas fábulas, pero nadie puede contradecir que tú tengas tus hijos organizados, que tú les enseñes, que sean comedidos. Eso no se puede contradecir. Lo que decía Álvaro en la escuela sabática, lo que comes, cómo vives, qué piensas, cómo respondes, eso no se puede contradecir, porque está ahí. Una vida consecuente y caracterizada por la mansedumbre de Cristo es un poder en el mundo. Yo los invito, es que el hecho de que ustedes puedan compartir, puedan trabajar para la obra, no nos beneficiamos, ojalá me beneficiara yo y tenga algún punto con eso. Pues no gano nada. Los mayores beneficiados de comprometerse con las cosas de Dios van a ser ustedes. Porque cuando ustedes lo hagan y disfruten de eso, van a encontrar lo que estamos hablando esta mañana. Miren, por ejemplo, el Mateo 5:16. ¿Cuán importante es lo que dice Elena White? O sea, no es simplemente un pensamiento de ella, bueno, es que lo dice ella. A ver, con la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 5:16. Dice así Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el reflejo de nosotros va a ser que otras personas se den cuenta de que, verdad, oye, lo que decía este hombre tenía razón, me lo voy a cuestionar. Una de las cosas que me permitió estar aquí fue porque, a pesar de lo patán que era yo, las personas no eran igual que yo, no me respondían igual. Y eso me dolía en el alma, porque digo, por lo general, cuando yo me peleaba con otra persona, esperaba el feedback. Pero cuando yo alguna vez lo hacía aquí en la iglesia, cuando empecé a llegar, no recibía eso. Y eso fue peor que darme una cachetada. Muchas veces la gente espera eso. Cuando mi suegra pensé que, bueno, como había portado mal, que me ponga fino, me dijo, no se preocupe, lo perdono, lea la Biblia. Eso fue peor que darme un palazo en la cabeza. Porque eso es lo que lo está diciendo. Cuando nosotros nos comportamos distinto, eso toca los corazones de las personas y nos invita a que cambien. Inclusive, si ustedes ven, me va a permitir Carlos que utilice, en este caso, la situación que usted tiene. Hay hermanos que nos han abandonado. La pandemia, como ha traído gente nueva, a las cuales les agradecemos que estén aquí, también ha habido otros tantos que se han ido, a los cuales no los podemos decir, no se vayan porque el que está aquí es porque quiere. Entonces, no es una secta, no, aquí nadie te amarra. Si tú quieres estar aquí, gloria a Dios. Si te quieres ir, no te podemos amarrar. Y justamente en el velorio de Carlos, había una persona que era bastante tiempo que se había ido. Y yo preparando el tema, digo, inclusive dentro de ese dolor se puede dar testimonio. Pues la persona me dijo, nunca había estado en un lugar tan emotivo y un lugar que me dio tanta esperanza. Fue en el velorio. Y yo le dije, pues gloria a Dios por ti. O sea, inclusive en el Señor, en el dolor, nos puede llegar a hablar, decir, oye, estás mal, cambia. La verdadera felicidad. Dice Elena White. ¿A qué hemos de comparar el reino de Dios? Preguntó Cristo. ¿O con qué semejanza lo representaremos? Marcos 4:30. Él no podía emplear los reinos del mundo como un símil. Claro, porque ¿qué se puede comparar al reino de Dios? No existe nada aquí. No podía hallar en la sociedad nada con qué compararlo. Los reinos terrenales son regidos, por el ascendiente del poder físico. Pero el reino de Cristo está excluida toda arma carnal. O sea, no podemos traer a la gente a gorrazos, ¿no? O sea, ese sistema no podemos utilizar. Todo instrumento de coerción
Este reino está destinado a elevar y a ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, llena de varios dones y dotado del Espíritu Santo. Y dice ella, los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Las cosas materiales no vamos a encontrar felicidad, se van, se pierden, inclusive las personas se pueden ir. Pero cuando nuestro corazón está en Jesús, vamos a encontrar felicidad. Y eso es lo que los estamos invitando. Mis estimados hermanos, yo os invito, ya sea para la escuela sabática, ya sea para lo de ADRA, hace falta gente. No podemos nosotros solos. Somos 4 gatos, es imposible. Para lo de echar la red, tampoco podemos. De hecho, lo paramos porque vimos que era imposible poder hacerlo, porque hace falta gente. Yo os invito, si el Señor os ha llamado el corazón esta mañana, ya para trabajar en cualquiera de las cosas, por favor, comprométase, porque no lo hacen para mí, lo hacen para Dios. Y eso no nos da ni un punto más, no nos da ningún merecimiento, porque todo es para, como dice Corintios, ¿no? Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Así que yo los invito, todo aquel que quiera apuntarse, ya sea con lo de ministerio personal, ya sea con lo de, este lunes empieza ADRA, necesitamos voluntarios, por favor ayúdenos. Y para lo de escuela sabática, miembros de iglesia, Álvaro necesita maestros, y a veces no puede el anciano, luego está el anciano dando de turno, dando los anuncios, no, eso es imposible, hay que descargar, o entonces démosle a los que quieren más, eso no es sano. Decir sí a todo, no es saludable. Así que yo les invito, ahí se puede llevar las cargas si todos otros más colaboran. Vale, mis hermanos, así que el Señor nos bendiga mucho y que encontremos la verdadera felicidad en Jesús, porque de Él siempre encontraremos la fuerza para seguir adelante. Amén. Tú mismo ahora, ¿vale? Vale. Vamos a hacer un poco de silencio, que aún no hemos terminado. Y para agregar algo que ha dicho Santiago, que es un tema muy interesante. La señora de Guay, en una de sus visiones, ella contempló a los redimidos en el cielo y decía, ninguno de los que estaban en el cielo, todos tenían coronas, pero había algo característico en las coronas de esos redimidos. ¿Y qué era? Habían estrellas. Ella decía, habían unos que tenían tan solo una estrella, habían otras coronas que estaban llenas de estrellas, pero todas las coronas tenían ¿qué? Estrellas. Mis hermanos, la invitación es clara. Dios no obliga a nadie, es una invitación voluntaria. Voluntaria. Yo soy una de esas personas, como dice Santiago, que digo sí a todo, ¿sí? Porque yo soy muy comprometido con las cosas de Dios, pero igual, Dios te dio talentos, ponlos a trabajar. Al igual que tú que estás allá, te daba miedo, a mí me daba miedo pararme acá. La primera vez que yo me paré en un púlpito en Colombia fue a los 13 años de edad, cerrando una campaña evangelística de jóvenes. Y yo rogaba a Dios, Señor, que este sábado no haya nadie en la iglesia. Y cuando salí, la iglesia estaba llena. La iglesia central de donde yo vengo le caen 400 personas y estaba abarrotada. Yo sudé como nunca había sudado. Pero doy gracias a Dios a eso porque aquí estamos, con mis defectos, con mis errores, pero el Señor me ha guiado. Así que la invitación es extensiva, mis hermanos. No se quede ahí sentado, no sea cómodo. Aquí en la iglesia necesitan ayuda y tú también puedes ser ayuda para otros. Vamos a terminar cantando las estrofas del himno número 574, ¿es? ¿O 79? 74. El himno se llama Testimonio. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar.